pues nos dice el ejercicio 8, dice el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, sabiendo que posee un enlace covalente, porque el carbono y el oxígeno son no metales. Entonces forma enlace covalente y además sabemos que son moléculas y las moléculas no pueden unirse mediante otro tipo de enlace que no sea el covalente. ¿Vale? Dice, completa la información que tenéis aquí en la tabla. Pues bueno, nombre común, dióxido de carbono, nombre químico, dióxido de carbono, se le suele llamar dióxido de carbono, y la fórmula química es CO2, ¿vale? Por aquí me habían comentado algunos unas temperaturas en la otra clase, me comentaban que aquí os pone temperatura de fusión y de ebullición. Sin embargo, si alguno de vosotros los ha buscado, veréis que no tiene temperatura, a presión atmosférica no tiene temperatura de fusión y ebullición, sino que lo que tiene es una temperatura de sublimación. ¿Por qué es eso? Porque a la presión atmosférica, el diagrama de fases, que lo vamos a poner ahora un poquito para que lo veáis, no pasa por el estado líquido, es decir, pasa de sólido a gas directamente. Vamos a poner el diagrama. Vale, seguimos con la grabación. Este es el diagrama de fases del dióxido de carbono, ¿vale? Y estábamos ahí hablando que la temperatura de fusión y de ebullición que no tiene. ¿Por qué? Porque a la presión de una atmósfera, veis que aquí en los diagramas de fases recordad que en un eje se representan las presiones, en otro eje se representan las temperaturas y luego se representan como distintas áreas, una que corresponde al sólido, otra al líquido y otra al estado gaseoso. Pues a la presión de una atmósfera, que es esta, no hay un paso por el estado líquido. Hay un paso que va directamente del sólido al gaseoso. Y ese paso de sólido a gaseoso, fijaos a la temperatura a la que se produce a la temperatura de menos 78 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Significa que para que nosotros pudiésemos empezar a ver dióxido de carbono en estado líquido, que es esto que tenemos aquí, tendríamos que estar a unas presiones por encima de los 5,2 atmósferas, ¿vale? Pero a las atmósferas en las que estamos nosotros normalmente en nuestro día a día, que es una, pues no hay temperaturas de fusión y de ebullición. Si estuviésemos, por ejemplo, imagínate aquí a 6 atmósferas, pues sí, tendríamos una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición, la que sea, ¿vale? Pero no es el caso, ¿vale? Por eso no tenemos temperatura de fusión y ebullición, tenemos la temperatura de sublimación, que es de menos 78 grados centígrados, ¿vale? Con lo cual, a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y vamos a echarle un vistacito a la molécula y a los electrones que comparte. ¿Vale? Tenía por aquí la imagen. Y bueno, el carbono, recordad que el carbono está en el grupo 14, con lo cual tiene 4 electrones de valencia, con lo cual esos 4 electrones los ponemos alrededor de los distintos lados del cuadrado, como en todos los diagramas de Lewis que hacemos. Al carbono, ¿cuántos electrones le están haciendo falta? 1, 2, 3 y 4. Al oxígeno, ¿cuántos le hacen falta? 1 y 2. Y al otro, 1 y 2. Pues la única manera que tendríamos de que llegasen a un acuerdo es que se formasen dos enlaces dobles, ¿vale? Es decir, que el carbono aporte 4 electrones, el oxígeno, cada uno aporta 2 electrones y llegarían a esta configuración, ¿vale? En la que el carbono tendría sus 8 electrones, su octeto, el oxígeno tendría su octeto y este oxígeno por aquí también tendría su octeto, ¿vale? En definitiva, todos tienen 8, todos tienen octeto, todos contentos, ¿vale? La molécula tendría una forma, una cosita así, ¿vale? Tendría una forma, una cosita así. Y tendríamos elementos que lo forman, un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno, y electrones compartidos tendrían 4 par de electrones compartidos, que son pares de electrones compartidos, carbono, oxígeno, ¿vale? Carbono, oxígeno. Luego nos pone por aquí que busquemos información relevante, porque es relevante el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Y es que el dióxido de carbono es importante como gas de efecto invernadero, algunos habíais buscado por ahí,
porque retiene el calor que procede del Sol, y sí, es cierto, el Sol impacta sobre la superficie terrestre, se genera calor y ese calor no es capaz de escapar de la atmósfera hacia afuera debido al dióxido de carbono, ¿vale? Pero ¿por qué es importante? Y es importante por la concentración que se tiene de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿vale? Porque se han generado, desde la revolución industrial se empezó a generar mucho dióxido de carbono debido a la máquina de vapor y a la combustión de combustibles fósiles, carbón, petróleo y todas estas cosas, y se dispararon las concentraciones de dióxido de carbono, ¿vale? De hecho hay una gráfica por ahí en la que se puede observar cómo el dióxido de carbono desde una gráfica que es una cosa así, año, como desde el año de la revolución industrial las concentraciones de dióxido de carbono eran relativamente estables hasta que tras la revolución industrial se empezaron a disparar, ¿vale? Y concretamente a partir de ahí se empezó a disparar también la temperatura global del planeta, ¿vale? Pues ya está.